Hola, soy el doctor Luciano Poy, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica, y el día de hoy te quiero hablar de algo que viene sonando muchísimo en todos lados: dolor abdominal, el famoso intestino irritable. ¿Por qué nos da? ¿A quién le da? ¿Y qué cosa hay que saber de esto? El síndrome de intestino irritable es un síndrome funcional. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que usualmente no hay un daño exactamente en el intestino, sino que no funciona de manera adecuada. Y este funcionamiento equívoco puede manifestarse de diferentes formas. Usualmente dolor de barriga, diarrea, distensión o incluso estreñimiento. Las personas que sufren de este tipo de síndrome usualmente pueden tener antecedentes de haber tenido infecciones, de haber tenido algún tipo de problema emocional, personas que pueden, hay veces, haber tenido alguna prevalencia o haber tomado alguna medicación, o simplemente cosas más difíciles de entender que hoy tenemos mucho interés, como la microbiota intestinal. Y otro punto de gran interés es la sensibilidad a alimentos. Sabemos que existen personas que son alérgicas al gluten, por ejemplo, y esto tiene un diagnóstico puntual. Sin embargo, hay un espectro de pacientes que pueden tener síntomas que no necesariamente son alergia, pero sí una sensibilidad a algo como el gluten. Esto es muy cuestionable, lo que hace muy difícil muchas veces el diagnóstico de esta enfermedad y sobre todo el interés de entender cómo es que nuestro intestino procesa los diferentes alimentos. Este síndrome se diagnostica principalmente por la historia clínica del paciente, y es importante decirles que no existe un examen de sangre ni de heces que vaya a decirnos exactamente quién tiene o no este síndrome. Los médicos usualmente lo que vamos a descartar de manera inicial es alergias reales como alergia al gluten, infecciones intestinales, ya sea de intestinos o de intestino grueso, llamado colitis también, o cualquier otro problema que puedan explicarnos por qué el paciente está teniendo este tipo de síntomas. Y yo les diría que de manera personal, una cosa que veo muy frecuente son problemas de vesícula que son mal entendidos, porque cuando los pacientes tienen piedras en la vesícula pueden tener estas sensaciones de cólicos, indigestión, y no es un intestino irritable, sino simplemente una vesícula que no está funcionando. Consejos simples que puedes hacer en casa, igual que pueden ayudar a tu sistema digestivo, son comer lento, masticar cada bocado 20 o 30 veces, tener buenos hábitos para ir al baño, con dietas ricas en fibra, que no sean fermentables, y además de eso entender que la parte emocional tiene una repercusión grande en cómo funciona nuestro intestino. Así que técnicas de relajación, que no lo crean, o velar por tu salud mental puede ayudar a que tus intestinos funcionen un poco mejor. Ni qué está a decir que la actividad física también va a ayudar a que esto funcione de una manera óptima. El espectro de síndrome de intestino irritable también se puede dividir entre pacientes que tienen diarrea y pacientes que tienen estreñimiento. Usualmente cuando hay diarrea tenemos que descartar una causa infecciosa, y en este tipo de casos puntuales existen tratamientos con algunos antibióticos que es importante que tu médico te los prescriba, así como también el uso de probióticos que pueden ayudar a disminuir este tipo de síntomas. Con respecto al estreñimiento, aumentar las fibras, aumentar la hidratación, la actividad física, entre otras cosas, pueden ayudar a que el estreñimiento vaya de mejor forma. Muchas veces los pacientes necesitan medicación para evitar los cólicos que puede generar esto y el malestar de dolor abdominal. Estas son cosas nuevamente que tenemos que verlas en consultorio. Un diagnóstico diferencial que se habla muchísimo también en el interés de cómo funcionan nuestros intestinos se llama síndrome de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, por sus siglas en inglés SIBO. Esto tiene otro tipo de etiología y otro tipo de diagnóstico, y no es lo mismo que el síndrome de intestino irritable. Este tipo de problemas pasan por razones que a veces son difíciles de entender, después de algún tipo de infección o después de algún tipo de cirugía o haber tomado algunos antibióticos, y justamente su tratamiento luego del diagnóstico consiste en una medicación especial que son antibióticos también, pero tienen que ser nuevamente recetadas una vez que se hace el diagnóstico certero. Pero estoy seguro que han escuchado este término de manera muy frecuente en diferentes tipos de medios. Quiero que tengas en cuenta que el diagnóstico de este tipo de problemas gastrointestinales necesitan ir a un médico. Y la otra cosa es que quiero que sepas también que hay tanto interés en esto que existen miles de test. La verdad es que ninguno sirve a menos que tenga una indicación clínica. No necesitas hacerte pruebas de heces para saber cómo está tu microbiota, ni tampoco hacerte pruebas genéticas para saber qué tipos de alimentos te caen mal, ya que al final lo que tú necesitas realmente hacer es un diario donde escribas qué alimentos fueron los que te cayeron peor y cuál es mejor, y en base a eso ir avanzando para descubrir cómo está funcionando tu intestino en base a lo que comes en el día a día. Y recuerda, todo lo que comemos va a repercutir en nuestra salud, sobre todo en nuestra salud intestinal, y es importante entender que no todos funcionamos de la misma forma, y eso es parte de tu trabajo de entender qué te cae a ti mejor. Nos vemos en el siguiente programa.